Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Toda esa gente se sentía muy molesta porque enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos a propósito de Jesús. Los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaba anocheciendo. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y su número llegó a unos 5,000 hombres. Al día siguiente, los jefes de los saduceos se reunieron con los ancianos y los maestros de la ley de Jerusalén. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y todos los que pertenecían a la alta clase sacerdotal. Mandaron traer a Pedro y Juan ante ellos y empezaron a interrogarle. ¿Con qué poder han hecho ustedes eso? ¿A qué ser celestial han invocado? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esa sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, al que ustedes crucificaron, pero que Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Los jefes veían al hombre que había sido sanado allí, de pie a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos. Mandaron pues que los hicieran salir del tribunal mientras deliberaban entre ellos. Decían: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho un milagro clarísimo y nosotros no podemos negarlo. Pero prohibámosle que hablen más de ese nombre ante ninguna persona, no sea que esto se extienda entre el pueblo. Llamaron pues a los apóstoles y les ordenaron que de ningún modo enseñaran en el nombre de Jesús, que ni siquiera lo nombraran. Pedro y Juan les respondieron: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Insistieron ellos en sus amenazas y los dejaron en libertad. No encontraron manera de castigarlos a causa del pueblo, pues todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido, sabiéndose además que el hombre milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Apenas quedaron libres, Pedro y Juan fueron a lo suyo y les contaron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Los escucharon y después todos a una elevaron su voz a Dios diciendo: Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú por el Espíritu Santo pusiste en boca de tu siervo David estas palabras. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos traman planes vanos? Se han aliado los reyes de la tierra
y los príncipes se han unido contra el Señor y contra su Mesías. Es verdad que en esta ciudad hubo una conspiración de Herodes con Poncio Pilato, los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Pero solamente consiguieron lo que tú habías decidido y llevabas a efecto. Y ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. Concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía, mientras manifiestas tu poder y das grandes golpes, realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con valentía la palabra de Dios. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propio sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia excepcional. Entre ellos ninguno sufría necesidad, pues lo que poseían, campo o casas, los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que los repartían según las necesidades de cada uno. Así lo hizo José, un levita nacido en Chipre, a quienes los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el animador. Este vendió un campo de su propiedad, trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles.